mencionamos. ¿A qué día se refiere? ¿Cuál es ese día? Este es el día del hombre, el día de su fracaso, de su derrota, el día cuando el ser humano que juega a ser el Dios de su destino llega al fondo del pozo y no sabe qué hacer para resolver sus problemas. Sus mejores esfuerzos no han dado resultado. Está vestido de lo que él juzga que puede adornarlo, pero que solo expone su incapacidad. Zarcillos, anillos, joyeles de las narices, ropas de gala, mantoncillos, velos, bolsas, espejos, ropa íntima, turbantes, mantillas. ¿De qué valen? De nada. Esta era la situación del pueblo en los tiempos de Isaías. Mira lo que dice Isaías capítulo 30, versículos 1 y 2. Ay de los hijos rebeldes que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Observa lo que busca el pueblo. El pueblo quiere tomar consejo, pero no de Dios. Cobijarse con cubierta, pero no del Espíritu. Fortalecerse con la fuerza de Faraón, poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y todo eso, querido, es como trapo de inmundicia. Engaña, pero no resuelve. Pero lo peor de todo es que esta amonestación no fue solo para la gente de aquellos tiempos. Dios le dijo a Isaías, mira, en el capítulo 30, en el versículo 8, lo siguiente: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. La traducción literal es, para que sea para las generaciones futuras, para los últimos días. Sí, querido, la amonestación es para ti y para mí también, para los que vivimos en los últimos días. Por lo menos eso es lo que Apocalipsis dice en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La segunda parte de la lección presenta el llamado de Isaías para el ministerio profético. Isaías vivía en tiempos de apostasía. El rey Usías había muerto leproso como consecuencia de su apostasía. El pueblo todo había abandonado al Señor y se había ido en pos de dioses paganos. Pero eso no era argumento para que Isaías también apostatase. Mira, querido, que todos a tu alrededor hagan lo malo no es disculpa para que tú te manches con la maldad. Isaías era un hombre sincero y él deseaba servir a Dios en medio de la maldad. Y el Señor entonces le presenta el llamado. Ahora, escucha, todo verdadero llamado empieza con una visión correcta de quién es Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice: el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Otras versiones no dicen sus faldas llenaban el templo, dicen su manto llenaba el templo. Y otras, sus vestiduras llenaban el templo. Dios, querido, en esta escena está en su trono. El trono simboliza el poder y el control. Quiere decir, aunque el pueblo aquí en la tierra, comenzando por el rey Usías, está en apostasía, Dios allá continúa en el control de las cosas. Dios jamás pierde el control. Aquí en la tierra, mira, todo puede parecer desordenado, pero Dios está en el trono y sus vestiduras de perfección cubren su trono, su carácter inmaculado, su existencia sacrosanta. Nadie puede recibir el llamado divino sin una correcta visión de quién es Dios.
Pero eso no basta. Hay que tener también una correcta visión de quién es el hombre. ¿Quién soy yo? Entonces leamos el versículo 5 aquí, del capítulo 6 de Isaías. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Oh querido, esta es una correcta visión del hombre. Soy un miserable pecador. Vivo en medio de pecadores. No soy digno de ver la santidad de Dios. Estoy muerto. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero entonces viene Dios. Aparece el ángel y toma una brasa encendida del altar y lo coloca en los labios impuros del profeta. ¿Sabes cuál es la lección aquí? No hay purificación sin altar. No hay salvación sin lo que ocurre en el altar, que es el sacrificio. Isaías, mira, él no se purifica por algo que él hace en su favor. Él es purificado por algo que Dios hace en favor de Isaías. Pero lo primero que ocurre en el corazón de Isaías después que fue purificado es el deseo de servir y de cumplir la misión. Heme aquí, envíame a mí, dice él. Y eso es lo que una y otra vez afirma el espíritu de profecía. Hay frases interesantes de Elena White que dice, por ejemplo, el primer impulso de un corazón regenerado es el deseo de compartir el mensaje con otros. Otra frase, todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Otra frase, que alguien diga que haya sido salvo y no traiga personas para Cristo es una imposibilidad. Esas son frases contundentes y expresivas que nos deben hacer pensar bastante. Veamos ahora el tercer punto de la lección. Aquí se habla de vestiduras que no duran. ¿Qué vestiduras son esas que no duran? Leamos lo que dice Isaías capítulo 51, versículos 6 al 8. Mira, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. ¿Sabes, querido? Isaías vivió en tiempos de gran apostasía, como ya lo vimos. Y cuando el pueblo apostata, los pocos que intentan andar en los caminos de Dios son vistos como seres de otro mundo y son maltratados también. Eso es lo que pasaba. Dice, pueblo que observa mi ley. Y ahí venía la furia de los enemigos de Dios. Mira, la apostasía es considerada por Dios como un terrible pecado, porque no es un simple pecado de la carne contra el hombre, es un pecado del espíritu contra el propio Dios. Escucha una cosa, apóstata no es aquel cristiano herido que sale de la iglesia porque no logró ser fiel a los principios divinos, no. El apóstata es el rebelde que se coloca en el lugar de Dios para determinar que lo que él cree, eso es lo bueno o lo malo. No tiene en cuenta a Dios para nada. La palabra de Dios no le interesa. Para él solo cuentan sus opiniones. En realidad, la apostasía es el pecado del orgullo. Pero Dios dice en el texto que acabamos de leer que como a vestidura los comerá la polilla y como a lana los comerá el gusano. Una vez más, Dios enfatiza la inutilidad de las consecuciones humanas. Puedes alcanzar lo que quieras en la vida sin Dios. Puedes tener dinero, fama, poder, pero eso no te vale de nada. Puedes hacer tu morada en los peñascos más altos, como el águila, pero de allí te derribaré, dice el Señor de los ejércitos. Pero en cambio, mi justicia, entre comillas, permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. ¿No es extraordinario?
En todo momento Dios trata de enseñarle al pecador que es inútil confiar en la fuerza del hombre. Querido, necesitas a Dios. Solo Él puede hacer por ti lo que tú no puedes hacer por tus propias fuerzas. Pero hay algo curioso en el texto que leímos. Empieza diciendo, alzad a los cielos vuestros ojos. Y después dice, y mirad abajo a la tierra. ¿Cómo es posible alzar los ojos al cielo y mirar a la tierra? ¿Sabes? Lo que el Señor quiere decir es que no hay cómo entender los fenómenos que ocurren en la tierra sin levantar los ojos hacia Dios. No hay cómo saber por qué. Cuanto más te esfuerzas, nada te sale bien. Para eso es necesario que mires a Dios y a sus enseñanzas, para que comprendas que solo no eres nada, no puedes nada. Como Isaías, necesitas ver a Dios sentado en el trono para comprender que eres un pecador de labios inmundos y que habitas en medio de hombres inmundos. Solo entonces Dios puede hacer alguna cosa en tu vida. Vamos a la cuarta parte de la lección. Hablemos de los vestidos o ropajes de esplendor. Isaías es un libro de condenación, ¿sabe? Pero al mismo tiempo es un libro de salvación. En realidad el pecador no le daría ningún valor a la salvación si no entendiese la tragedia de la condenación. Esto no significa que Dios sea un Dios de condenación, no. En realidad Dios es un Dios de realidades. Y la realidad es que si Él como Dios es la propia vida, entonces todos los que se apartan de Dios, que es la vida, se apartan de la vida y naturalmente están condenados a la muerte. Dios no condena al pecador. El pecador se condena solo. Por lo menos eso es lo que dice Deuteronomio 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero si el pecador voluntariamente escoge la muerte, ¿qué puede hacer Dios? No puede obligarlo a escoger la vida. Sin embargo, aunque el libro de Isaías es un libro de condenación por causa de la apostasía del pueblo, es también un libro de esperanza y de salvación. El capítulo 52 es un ejemplo de eso. Mira lo que dice Isaías 52. Déjame leer el versículo 1. Despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. ¿Qué ropas hermosas son estas? Las ropas de salvación. Nunca más el incircunciso e inmundo Satanás tocará al pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios está vestido de las vestiduras hermosas de la justicia de Cristo. Porque estas vestiduras no son solo hermosas, son también vestiduras de poder. Y ahora, ¿cuánto tienes que pagar por estas vestiduras protectoras de poder, vestiduras hermosas? Entonces dejemos que el propio Isaías nos responda en el versículo 3. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Sin dinero, gratis, de gracia. Nada puedes pagar. Quiere decir tú, porque alguien ya pagó por ti. Eso es lo que primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Solo un cordero sin mancha ni contaminación puede darte un vestido sin mancha ni contaminación. Por eso, en el siguiente capítulo, que es el capítulo 53, Isaías presenta a ese cordero diciendo en los versículos 5 y 7 lo siguiente: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí está el cordero. Y con la piel de ese cordero es que se prepara las vestiduras del cordero que cubren la desnudez del hombre. Con la muerte de Jesús en el Calvario es que fue posible la justicia divina que cubre nuestra multitud de pecados. Por tanto, arranquemos esos aretes, esas cosas que Isaías menciona al inicio de la lección, con la cual nosotros queremos disfrazarnos. Arranquemos todo eso porque no disfraza nada y coloquémonos las vestiduras blancas de la justicia de Cristo. Oh querido, llegamos al fin de la lección. Y aquí hablamos de las vestiduras de salvación. Necesitamos ir al capítulo 61 de Isaías. Recuerda que Jesucristo citó este capítulo, el capítulo 61, en Lucas 4:21, cuando Jesús dijo así. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿De qué escritura está hablando Jesús? Del capítulo 61 de Isaías. Mira cómo empieza el capítulo 61 de Isaías. Voy a leer el versículo 1. Dice así: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Ah, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿estás afligido por algún motivo? ¿Te afligen las ataduras del pecado o de algún hábito pernicioso que está destruyendo tu vida? ¿Tu corazón está quebrantado? Ya no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir. ¿Estás triste porque le has fallado muchas veces a Dios? ¿Te sientes oprimido, esclavo, cautivo de la astucia del enemigo? Entonces, este texto, esta promesa es para ti. ¿Y qué es lo que dice esta promesa? Mira lo que dice el versículo 10, te voy a leer. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Por eso, querido, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de gozo, día de alegría. Dios te ha vestido con vestiduras de salvación. Te ha cubierto con su justicia y no te cobra nada por eso. Solo necesitas ir a Él como estás. Pero eso no es todo. La salvación implica responsabilidad. Necesitas ir y traer otras personas para Cristo. Ese es el pensamiento implícito en el versículo 6 que dice lo siguiente: vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis enaltecidos. ¿Qué cosa?